Empezaría diciendo que hemos escuchado tanto del presidente de la comisión como de los funcionarios señalar como un hecho inédito y extraordinario que fue el presidente de la Nación, en este caso, el que presentó el presupuesto. Diría que no se olviden de poner a continuación que también es un hecho inédito y extraordinario que el ministro de Economía no venga, porque creo que no debe haber antecedentes en la vida institucional de nuestro país en las cuales el ministro de Economía no haya venido a presentar ante el Parlamento Nacional para su debate los ejes del presupuesto y responder a las preguntas que le formulan los distintos legisladores y legisladoras. También quiero decir que uno escucha los informes que nos han dado los funcionarios y realmente pareciera que está todo bien. Se achicó la deuda, creció la economía, se resolvieron los problemas fiscales, bajó la inflación. Quiero decirle que tenemos visiones no compartidas, para decirlo con toda la prudencia del caso. Y en ese sentido también quiero dejar claro una cuestión, porque se repite constantemente cuando se habla de la cuestión fiscal. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. Nosotros somos enemigos del ajuste como instrumento para resolver el problema fiscal. Nosotros creemos que el problema fiscal hay que resolverlo de otra manera, con otras políticas, con crecimiento, con agregación de valor, con protección a los sectores productivos de la economía nacional, con progresión impositiva, haciendo que los sectores que más capacidad contributiva tienen aporten y no al revés, como se ha hecho, por ejemplo, ahora con el caso de bienes personales. Y la discusión no es entre los hinchas del déficit fiscal y los hinchas del equilibrio o el superávit, sino la discusión es entre los hinchas del ajuste y los que estamos en contra del ajuste como instrumento. También, y para no tener que agregar demasiado cosas respecto de toda esta información que se nos ha dado, donde aparentemente está todo muy bien, les quiero decir a los señores funcionarios y a los diputados y diputadas con los que estamos aquí reunidos, que ayer apareció un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, un instrumento de creación de este propio Congreso y cuyos datos son habitualmente tomados por nosotros como referencia, y que hacen un análisis, insisto, es de ayer, de los 9 meses de los que hoy hemos escuchado innumerables comentarios y que voy a tratar de comentar lo más brevemente que pueda. Dice que ajustado por IPC, los ingresos de la Administración Nacional se redujeron 4,2% en términos reales respecto al mismo lapso del año anterior, con un comportamiento diferente de los gravámenes ligados al comercio exterior, que crecieron 12,2%. Los gastos totales se contrajeron 27,6%, con un recorte muy superior en gastos de capital, menos 77,1%. Insisto, estoy dando el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Transferencias a provincias, menos 79,1%. El rubro de mayor incidencia en esta baja es el de jubilaciones y pensiones, menos 20%, porque hemos escuchado estos días que han mejorado, y hoy mismo nos han dicho que han mejorado en términos reales, etc. La Oficina de Presupuesto del Congreso aparentemente tiene una visión diferente o información distinta. Los gastos primarios se recortaron 30% en términos reales. Los recursos de la Seguridad Social en septiembre tuvieron ciertamente un incremento de 5,1%, pero en lo que va del año tienen un retroceso de 13,4%. El poder de compra de las jubilaciones registra en promedio una caída real de 25,2%, que disminuye a 17,3% en el caso de los haberes mínimos complementados con bonos. La prestación alimentar cayó 15,9% en términos reales, a pesar de la suba del 137,5% en el valor de la prestación, que se extendió a familias con hijos de hasta 17 años. Las pautas salariales del sector público estuvieron por debajo de la inflación.
Esto se vio reflejado en la comparación interanual de los gastos en personal de la Administración Nacional, que registró una caída real de 18,3% interanual. Es decir, unos pocos datos suministrados por el informe más largo. Desde luego he tomado la síntesis de esa información. Acá tenemos que decir que efectivamente el presidente de la Nación vino a hacer una presentación y dejó planteadas cuáles eran las líneas del proyecto del presupuesto. Es cierto que no repitió que era un topo infiltrado en el Estado para destruirlo, pero instaló la frase que dijo: lo fundamental que tiene que hacer un Estado es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley. Punto. Cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o en competencia de los gobiernos subnacionales. Con lo que además aparece una rara categoría entre el Estado Nacional y los que llama gobiernos subnacionales, que parece que sí podrían encargarse de algunas otras cosas como la salud, la educación, la obra pública, etcétera, 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 cosa que parece que no sería de competencia del gobierno nacional según la visión del presidente de la Nación. Cuando define al Estado, ya lo hemos visto, él dice, ya lo señalamos, y ahí quiero entrar en particular en uno, el imperio de la ley. ¿Qué es el imperio de la ley? Dice: seguridad para proteger a los ciudadanos de posibles ataques de otros a su vida y a su propiedad, justicia para dirimir imparcialmente los conflictos entre ciudadanos y castigar a quienes infringen la ley, y defensa para protegernos de posibles conflictos con otros países o amenazas externas. Es decir, la parte represiva del Estado, y le niega efectivamente, aparentemente, el presidente al Estado todas las otras responsabilidades que históricamente hemos creído y defendido que un Estado moderno tenía que tener. Dicho esto, y entrando entonces en el tema de las presentaciones que nos han hecho los funcionarios, algunas consideraciones que irán acompañadas de preguntas. Por ejemplo, el artículo 4 del proyecto de ley de presupuesto establece que el total de gasto de la Administración Nacional para 2025 no podrá superar, y da una cifra, la suma de 108.58 billones de pesos. Es un número grandote. Pero dado que las proyecciones de precio del proyecto de ley están por debajo de las proyecciones, y acá me quiero detener un segundo porque creo que tendríamos que revisar, en la proyección que hace el Gobierno Nacional para este presupuesto, estima que en el año 2024 en curso la inflación final será del 104,4%. Es importante el dato porque es el dato con el cual se calculan todo el resto de los ingresos y los gastos para el año 25. Si tomamos el último dato conocido ayer de la Ciudad de Buenos Aires, de 4% de la inflación para el mes de septiembre, y suponemos una inflación similar, un poquito menos probablemente, pero digamos similar, para cumplir con ese 104%, la inflación para el último trimestre, es decir, para octubre, noviembre y diciembre, debería promediar un 0,3% mensual. Parece poco probable, por lo cual los datos base con los que luego estarían calculados todos los números del presupuesto 2025 ya arrancarían mal. Pero también para el 2025 el presupuesto está calculado con una inflación de 18,3%. Y quiero decir que, por ejemplo, para los amantes del mercado, el REM, relevamiento de expectativa de mercado, dice 35% para todo el año. ¿Qué quiere decir esto? De movida, que si los gastos de partida van a ser del 2024 un 8% más que lo que están tomando como base de cálculo,
y el año que viene, si tomáramos el REM como cierto, el 12% más de lo que está allí, estamos frente a un ajuste monumental oculto en esta simple ecuación que no está expresado en la cifra. Por lo cual, primera pregunta que le hago al secretario Guberman. Ya dije, sin subestimar y respetando al secretario y agradeciendo la presencia, sería una pregunta para hacerle al ministro de Economía. ¿Qué piensan hacer con esto? Es decir, estos datos que han tomado como base, ¿los van a corregir y nos van a mandar una versión corregida, por lo menos de los datos del 2024, que creo que nadie seriamente puede creer que sean ciertos, y estaríamos partiendo de que vamos a votar un presupuesto que a priori sabemos que no tiene que ver con la realidad? Pregunta número 2, también para el secretario Guberman. En el artículo 58 se propicia para la aprobación de gastos y estimación de cálculos y recursos de los distintos entes. Administración Federal de Ingresos Públicos, Unidad Especial de Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica, Comisión Nacional Antidopaje, Instituto Nacional de la Música, Instituto Nacional del Cine y Artes Visuales, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. ¿Por qué lo estoy planteando? Porque se establece que el Poder Ejecutivo deberá realizar las adecuaciones necesarias para incorporar en el presupuesto de la Administración Nacional a los citados organismos que hasta el momento forman parte del sector público nacional, separado del presupuesto de la Administración por tener presupuesto propio. Por lo tanto, si lo van a incorporar al presupuesto, van a tener que recortar otras cosas. Quisiera saber, primero, por qué razón se incorpora dentro de la Administración Nacional. No alcancé a encontrar una respuesta. En el caso de la AFIP, la AFIP suele tener resultados positivos abultados que pasarían a la Administración Nacional y se evitaría tener que absorberlos mediante deuda intraestatal, y es una forma de engrosar el resultado fiscal de la Administración Nacional, una contabilidad bastante creativa comparado con la que venimos teniendo hasta aquí. Y en el caso del resto de los entes mencionados, se supone que se desea tener el control presupuestario de los mismos. Me gustaría que lo corrobore o nos diera la explicación pertinente, porque, por ejemplo, en el caso del PAMI podría entenderse porque es una caja importante, lo cual adicionalmente genera la preocupación de muchos y muchas de nosotros qué va a pasar con esa caja del PAMI. Pero en el caso de los otros organismos, sus presupuestos son casi inexistentes para lo que es el presupuesto total de la Administración Nacional. Entonces pareciera más una cuestión ideológica que otra que estén haciendo ese cambio. Pregunta número 3. El artículo 68 del proyecto que tratamos deroga la movilidad de las asignaciones familiares. No se me ocurre otra razón de este artículo que no sea el de reducir el poder adquisitivo de las mismas, especialmente ahora que nos están diciendo que ya pasó lo peor, una consigna que debo decir respetuosamente que muchos no la vemos. Lamentablemente tenemos que decir que es así, muchos no la vemos. Pregunto si efectivamente es así al respecto. Pregunta número 4 para el secretario Guberman. En el mismo sentido que la pregunta anterior, en el artículo 27 se dejan sin efecto los mínimos de financiamiento de diversas partidas que se encuentran establecidas por ley. En forma resumida, las más importantes. A. El artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional. Ese artículo que se suspende, el Estado garantiza el financiamiento del sistema educativo nacional, el conocido 6% del PBI para dicha función. Se está eliminando. B. Artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Los artículos suspendidos establecen que el presupuesto destinado a la función ciencia y técnica se incrementará progresivamente hasta alcanzar en el año 2032 como mínimo una participación del 1% del PBI de cada año. Se elimina este artículo. Tercero, el artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico-Profesional. Este artículo, que crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico-Profesional, dispone que será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al 0,2 del total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual consolidado para el sector público. Desaparece también. D. El inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de Defensa. El inciso que se propone suspender determina que se integrará el fondo con un 0,8% del total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual consolidado para el sector público. La pregunta para el secretario Huberman. Entonces, ¿piensan desfinanciar estas actividades? Son todas leyes votadas por este Congreso y sería penoso y lamentable que los y las legisladoras permitiéramos esa regresión que intenta tirar por la borda en un proyecto de presupuesto años de luchas de distintos sectores y de incluso de toda la sociedad para plasmar estas cuestiones en leyes y financiaciones mínimas que ahora se intentan suspender sin plazo alguno y sin ninguna explicación. Más aún, el ministro de Economía dijo el otro día que si el Parlamento rechaza el veto de financiamiento universitario, recurrirá a la justicia. Y explicitó, cito textualmente lo que dijo el ministro de Economía, lo que dice la Ley de Administración Financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique. Y están presentando un gasto sin esa contrapartida. Lo que nosotros proponemos es debatir dentro del marco que corresponde, que es el marco del presupuesto. Entonces, la pregunta al secretario de Hacienda. ¿Consideran que la Ley de Administración Financiera tiene más legalidad que los artículos de las leyes que están pretendiendo suspender y que acabo de mencionar? Resulta poco comprensible. Pregunta para el secretario Quirno. Tanto las letras de capitalización, LECAPS, como las letras fiscales de liquidez, LEFI, son capitalizables y por lo tanto sus intereses se contabilizan debajo de la línea. Por lo cual pregunto, ¿no se está de esta manera encubriendo con este método un importante déficit fiscal generado por los intereses de estas letras? Con lo cual los estrictos requisitos del artículo 1 y del artículo 70 de este proyecto parecerían ser burlados con este mecanismo. Para los que no entienden, se coloca un bono de 100 y entra 90, para decirlo en términos reales, y la diferencia no se contabiliza como intereses, sino como mayor deuda. Y entonces no aparece en el tema fiscal, pero efectivamente es un tema fiscal porque se está encubriendo, en este caso, una parte del déficit fiscal. Ahora, si esos intereses se contabilizaran sobre la línea, ¿cuánto más gasto habría que reducir para cumplir con los artículos 1 y 70 de este proyecto que estamos discutiendo para pagar los intereses de endeudamiento hoy encubiertos? Es un dato que tenemos que tener, porque en realidad esa es la verdad del dato. Lo otro es un dibujo para presentar las cosas de una determinada manera y poder hacerlas compatibles con este discurso. En ese contexto, me parece indispensable que el secretario de Finanzas nos diga cuál es la estimación de la magnitud de esta forma encubierta de disimular intereses de la deuda que se devengarán en el ejercicio 2025 por LEFIS y LECAP. Segunda pregunta para el secretario Quirno. En el artículo 55 se faculta a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas para realizar operaciones de administración de pasivos
cualquiera sea el instrumento que las exprese. En este caso se obvia la referencia a la Ley de Administración Financiera, artículo 65, en la cual se establece que el Poder Ejecutivo podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación en la medida que ello implique un mejoramiento de montos, plazos y o intereses de las operaciones originales, dos de ellos como mínimo. Pero además el Gobierno emitió el decreto 846, por el cual se cambia el artículo 11 del decreto 331, elaborado por la administración anterior, que dice que se tenían que hacer los canjes en especies de la misma moneda. A partir de la nueva redacción, ahora sería indistinto. El gobierno podría recibir bonos en dólares y entregar papeles en pesos o viceversa. También establece que no es obligatorio perseguir en los canjes un mejoramiento de montos, plazos y o intereses de las operaciones originales. Textual, pregunta, ¿qué hacemos con el artículo 55 del proyecto de presupuesto cuando el decreto 846 va mucho más allá que el artículo 55? Pero además avanza sobre las facultades que son propias de este Congreso y especialmente de esta Cámara, a la que la Constitución le establece claramente roles y responsabilidades. ¿Cuál es el significado del proyecto de presupuesto para este gobierno y cómo considera la función de las cámaras y en particular de la Cámara de Diputados en la consideración de estos temas? Y continuando con la deuda, ¿cuál sería la ventaja para el Estado argentino de que los acreedores en pesos puedan optar por canjear un bono en dólares? La verdad, no la veo. Otra vez, discúlpeme, estoy entre los que no la ven. No puedo dejar de decirlo. Otra pregunta sobre la deuda. ¿Cuál es la ventaja para el Estado argentino de dejar de tener que cumplir con la obligación de asegurar condiciones favorables respecto a plazo, montos y o intereses de las operaciones originales en al menos 2 de 3? ¿No muestra una gran debilidad al eliminar esto? Es decir, que estamos bajando cualquier tipo de condicionalidad y nos pone más indefensos, y es una mala señal incluso para los mercados al tener que decir ya de movida que se acepta cualquier tipo de cosa, es decir, que se podría pagar cualquier tasa, se podría aceptar cualquier plazo. Es realmente peligroso. Sobre los vencimientos de deuda de enero 2025, para el secretario Kirchner, ¿nos puede explicar en qué consiste el repo que se está negociando con algunos bancos? ¿Cuáles son las condiciones de tasas y plazos? ¿Y cuáles son las entidades que estarían participando? Pregunta 4. ¿Podría ampliar o explicar las razones por las cuales dicen que no hay riesgo de embargo del oro depositado en el exterior, tal cual ha dicho el ministro de Economía de manera enfática estos días? Pregunta 5 y última, y termino. Sobre la negociación de un nuevo acuerdo con el fondo. El ministro de Economía, con el periodista Majul, dijo: en función de cómo evolucionan las variables de la economía, pediremos un nuevo programa o no. Si pedimos un nuevo programa es con el objetivo que haya nuevos desembolsos. No lo hemos decidido todavía. Pregunta, ¿qué probabilidad le otorga a que el fondo incremente su préstamo a nuestro país, cuyo valor actual está enormemente excedido de los parámetros de crédito del Fondo Monetario Internacional, dicho de paso, por lo cual pagamos una sobretasa de 3 puntos anuales de intereses, lo que hace que hoy estemos pagando por esa deuda más de 8% de interés anual? Digo, para que también lo tengamos como referencia, que si tuvieran éxito no harían otra cosa que empeorar la situación, porque no es por ahí que el problema se va a resolver. Ya vimos cómo se resolvieron los problemas cuando tomaron los 45.000 millones anteriores. Nada mejoró, todo empeoró. La Argentina necesita otro tipo de plan
que no es de endeudarse más con el fondo y cumplir con las exigencias del fondo con más medidas de ajuste, con más recortes a la prestación de servicios esenciales que terminan postergando cada vez más derechos de las inmensas mayorías de nuestra población. Estas son por ahora las consideraciones y preguntas que yo tenía para formular. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores secretarios.